Hola, ¿qué tal? Soy José otra vez y aquí estamos hoy. Os vengo a presentar a mi musa. No es exactamente mi musa, ¿verdad? Hoy os quería enseñar mi cámara práctica MT-L3. Es la primera que me compré y le tengo mucho cariño. Funciona demasiado bien. Bueno, os voy a enseñar un poco las características. Os voy a enseñar también cómo se carga el carrete en esta cámara. Bueno, esta es una cámara de fabricación alemana, de Alemania del Este, aquí lo pone, de Pentacon. Por lo tanto, tiene ya unos 40 años casi, un poquito más, y funciona de maravilla, vaya. Como veis, es una cámara, pues, no demasiado pequeña, tampoco muy grande. De hecho, fueron de las primeras compactas que se hicieron, con un diseño elegante, pero también sobrio, digámoslo de alguna forma. Yo creo que por eso me gusta tanto. Como vemos, es sencilla, cumple su función. Para un principiante es de lujo. Al final te da lo que necesitas. Buenas velocidades de disparo, lente normalmente. En este que tengo, es con el que suele venir, es un Pentacon 50 milímetros de 1.8, ¿vale? Es de montura M42, así se llama, M42, que es de rosca, como veis, rosca, se enrosca. Evidentemente esta cámara es compatible con cualquier lente de montura M42. Tengo por ahí un telemétrico, tiene una apertura desde 16 hasta 1.8 y el enfoque, que puede ser desde 0,33 metros, 33 centímetros, hasta infinito o pues 10 metros. Aquí tenéis el ISO, lo cambiáis, esta ruedita la tiráis hacia arriba y giráis, y entonces ya se va a mover esto de aquí dentro, ¿ok? Que pues 200, 100 y tal, ¿no? Tiene aquí pues para 800, 1600. Y luego la velocidad de disparo tiene una milésima hasta la B, un segundo, mitad de segundo y así. O sea, velocidades bastante buenas, normales. Tiene una montura para flash y bueno, el visor, que también es muy bueno. Si miráis dentro, tiene unos circulitos, tiene a la derecha más, menos, otro circulito en aguja. Primero, para enfocar nos indica digamos, los círculos de en medio nos indican si algo está enfocado, o sea, qué es lo que está enfocado. Básicamente porque las líneas verticales tienen que verse verticales en el circulito del centro. Si no se ven verticales, quiere decir que está desenfocado, entonces tienes que moverlo hasta que se enfoque. Luego, a la derecha tienes la flechita del exposímetro. Cuando lo pulsas, el exposímetro funciona. El exposímetro se alimenta con una batería, que es lo único eléctrico que tiene esta cámara. Bueno, antes eran de magnesio, creo, pero bueno, ahora una de 1.35, una de 1.4, que son estas redonditas como de relojes, le sirven. Esta batería lo único que hace es alimentar el exposímetro, que solo se activa cuando presionas, y si está sobreexpuesta sube al más, si está sobreexpuesta baja al menos. Y luego a la izquierda tiene un como triangulito, que cuando está el triangulito quiere decir que no está pasada la foto, entonces que tienes que pasarla. Cuando se pasa, se quita el triangulito. Entonces, para pasar la foto tenemos esto, ¿vale? Y ya la tenemos pasada. Y luego, que me gusta muchísimo de esta cámara es el disparador. Suena de maravilla. No sé si lo escucháis bien. Qué bonito, qué bonito. Otra vez. Qué bien suena. Bueno, entonces, lo voy a enseñar por dentro. Quitáis esto, así, y se abre. Tenéis aquí va el carrete, aquí va el carrete, perdón, aquí se enrolla. Entonces vamos a ver, lo voy a poner lento para que veáis cómo es el disparador. Pues disparamos y... disparamos y... ahí, que son 3 cortinillas, funciona perfectamente. Queremos cerrar, la cerramos, bajamos esto con cuidado, lo bajamos, hace clic y ya está. Cerrado, pasamos y disparamos. ¿Ok? No tiene más esta cámara, pero es suficiente. Entonces ahora os voy a enseñar cómo metemos el carrete. Tengo aquí mi película. Pues nada, simplemente para trastear un poquito. Flickr 224 normal, ¿vale? Antes de cargarla,
importante que reviséis que el ISO esté en el que está. En este caso lo tengo, está en 400, pues no, lo debo mover a 200. Ya que está a 200, vamos a abrirla. La abrimos, vamos a poner la parte larga, vamos a poner esta arriba, la ponemos así, la cerramos, ok, vamos a traer todo esto hacia aquí, y ahora esta cosita de aquí tiene unos como engranajes, vamos a meterla ahí y vamos a procurar que enganchen y que se enganchen estos metales, ok. Que se enganche en los engranajes, este engancha en los engranajes y que se enganche en el metal este. Le damos un poquito aquí, así, para que veamos que lo ha cogido sin terminar de pasarlo, y lo cerramos. Revisar que esté bien cerrado, entonces ya lo pasamos y aquí simplemente disparamos porque esa película ya está puesta. Le damos otra vez, pues ya está, ya la tenemos lista para usar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Simplemente era una revisión de mi querida práctica MTL3. Después haré otro vídeo mostrando la otra cámara, la Canon AE1 que tengo. Eso es todo por hoy. Sed felices.